Bienvenidos a la presentación de la idea de la fenomenología de Edmund Husserl por la profesora María Laura Salas en Venezuela a la fecha de junio de 2022. Husserl fue un filósofo y matemático alemán gran influyente del siglo XX. Es considerado actualmente el padre de la fenomenología trascendental, que él había denominado en un principio como empirismo trascendental. Se inspiró y fusionó postulados de Platón, de Kant, de Leibniz, de Hume, del Bolzano, de Descartes, de Brentano. Se basó en el escepticismo como método para formular una teoría del conocimiento como filosofía trascendental. De allí se derivó su primera obra, que publica como Investigaciones lógicas. Sin embargo, es en la obra Ideas Primeras que expuso la duda radical, siendo el método para su filosofía la trascendencia, constituido por Le Boyer. La idea de la fenomenología de Husserl está constituida por 5 lecciones, una recopilación de estas lecciones intitulada Curso de Ideas de las Lecciones y 3 anejos, que consisten en información complementaria vinculada a este tópico. ¿A qué se refiere la fenomenología de Husserl? Su propósito es comprender la posibilidad de que se pueda alcanzar un verdadero conocimiento a través del estudio de la esencia del ser. Husserl no pretende profundizar en el estudio del fenómeno, solo conocer cómo se puede llegar a él y darlo a conocer como un dato fidedigno en la investigación científica. De esta manera, considera la fenomenología como una doctrina universal de las esencias, para poder determinar una ciencia de la esencia del conocimiento. Para llegar al conocimiento, Husserl toma en cuenta de las ciencias naturales, la vivencialidad y de las ciencias filosóficas, la racionalidad del ser. Husserl se basa en la metafísica, que estudia las propiedades y causas del ser. Husserl plantea que la metafísica ha de ser esa ciencia que toma en cuenta la esencia pura y universal del ser que se necesita para trascender del conocimiento cognoscible que nos aportan las ciencias naturales al conocimiento verdadero del ser, es decir, al conocimiento de la esencia que hace posible la existencia de lo físico. Asimismo, en la crítica de la razón teorética, o también conocida como la crítica del conocimiento, atribuye la condición de posibilidad a la metafísica. Se centra en el estudio de todo lo que constituye el mundo, al ser humano y también incluye a las ciencias. Toma como método a la fenomenología, que es de carácter universal, que puede ser aplicada por otras disciplinas científicas, para poder llegar a la esencia del conocimiento a través del pensamiento natural inmanente y la trascendencia. El pensamiento natural e inmanente es propio del ser, no es inculcado. Por tanto, el investigador debe descartar las creencias del sujeto y las de sí mismo para alcanzar el conocimiento verdadero. Y ello es realizado a través del método trascendental, el método retrospectivo que lleva al investigador desde lo fáctico hacia el plano más profundo de la conciencia del sujeto hasta alcanzar la esencia del conocimiento. De esta manera, ¿cómo alcanzar la esencia del conocimiento? La trascendencia toma como punto de partida el pensamiento natural, que consiste en las inferencias de las vivencias, desde 2 dimensiones, una objetiva y una subjetiva. La dimensión objetiva consiste en las experiencias de los vividos
y en las creencias morales, sociales, religiosas u otras del ser humano. Los deseos y la imaginación no son ingredientes inmanentes del pensamiento natural, pero existen en su plano visual, sin necesidad de que se manifieste en el campo visual físico. Asimismo, lo constituyen los recuerdos, que son esas manifestaciones de las esencias fenomenológicas de la percepción y de la conciencia. Dentro de la dimensión subjetiva, que es inmanente, es decir, la inmanencia es la esencia del fenómeno, no explica ninguna otra cosa que sí misma y es incuestionable por naturaleza. No se observa a simple vista. Está el acto de conciencia, el de razonar y el de sentir. Este método retrospectivo, que es la trascendencia, hace que el investigador se desprenda del campo visual físico para trascender hacia el plano visual de la conciencia. Lleva a cabo un proceso de descartación. Es un proceso continuo, es el enfoque de la reducción noseológica, es decir, la reducción de tomar en cuenta todos esos aspectos físicos existenciales e inculcados en el ser humano para llegar a un punto cero, que es la reducción fenomenológica. Es ese punto en el cual ya no se admiten más reducciones y puede entonces el investigador dar por hecho que ha llegado a la esencia del conocimiento. La Lepoué es un proceso de descartación que comienza por los actos simples de la percepción de los hechos cotidianos que no requieren de mayor conciencia hasta llegar a los actos complejos, que son los actos propiamente de la conciencia, como el pensar, el sentir e incluso el desear. Como se menciona anteriormente, la trascendencia tiene como punto de partida el pensamiento natural inmanente, constituido por dos ingredientes: lo noético, que es el acto de pensamiento intencional, y lo noemático, que es el contenido de ese acto del pensamiento. Estos dos ingredientes constituyen la intencionalidad, que es un ingrediente de la conciencia. Para indagar acerca del fenómeno, es decir, acerca de ese elemento tal cual como se nos presenta en el mundo, y para evaluarlo a través de la misma experiencia. El análisis de las esencias es un proceso de relaciones e interrelaciones, denominado por Husserl como el ipsoanálisis genérico, el análisis universal basado en la conciencia del sujeto, en que el investigador debe identificar las complexiones y los nexos de concordancia y discordancia de las propiedades del fenómeno en estudio. Basado en las inferencias de lo que se vive y la conexión de dicha vivencia presente con experiencias ya vividas. Cabe destacar que en este conjunto de relaciones e interrelaciones hay que tener en cuenta también los nexos teleológicos, es decir, el orden de cómo van emergiendo las propiedades durante la investigación. Aclaradas las semejanzas, diferencias, nexos teleológicos de las propiedades, se ha clarificado la esencia del fenómeno en estudio, lo que representa el objeto de conocimiento, es decir, de donde se deriva el conocimiento, y esto constituye el propósito de la fenomenología trascendental de Husserl. La fenomenología se centra en el estudio de aquellos fenómenos que no son claros
o no han sido aclarados por otras ciencias. De esta manera, su propósito, el esclarecimiento de posibilidades del conocimiento desde la esencia del fenómeno, es lo que Husserl quiso considerar a la fenomenología como una ciencia. Husserl, para hacer de la fenomenología una ciencia y un método aceptado científicamente, se basó en el planteamiento de que las ciencias naturales deben inferir y analizar lo observado para proponer como real o verdadero el objeto o suceso en estudio. Y a ese proceso es lo que él denomina trascendencia, porque se reconoce la existencia de ese algo. Por tanto, se sustentó en lo evidenciable y en lo que puede ser aceptable dentro de la comprensión de la racionalidad crítica. El investigador debe actuar con criticidad para reconocer lo verdadero de lo falso en las creencias, con una conciencia pura, es decir, desconectar los juicios subjetivos y objetivos, sean empíricos o no empíricos o validados para toda una sociedad científica. Porque en el fenómeno participa la intuición, la intención y el sentimiento del sujeto. Durante la investigación fenomenológica, las propiedades inmanentes deben surgir por sí mismas. Husserl plantea que no existen dos fenómenos con la misma esencia. Cada fenómeno es único en su esencia, solo que pueden compartir alguna característica en común. Se entiende por fenómeno al núcleo del conocimiento, que está constituido por sus complexiones y nexos concordantes o discordantes, que no son conglomerados, sino que se enlazan entre sí, formando la red semántica del pensamiento. El campo de investigación de las esencias es a priori. En el ámbito fenomenológico, el a priori es la indagación de los fenómenos según su apariencia y de sus propiedades que emergen por sí mismas, evidenciadas a través de la indagación y la evaluación de las mismas. De acuerdo a Husserl, el conocimiento está dado, es decir, es visible, pero el objeto de conocimiento, es decir, de dónde viene, no está dado, no es visible a una primera vista, sino que se hace visible en el proceso de trascendencia. A continuación, presta atención al siguiente relato y responde estas asignaciones. Número 1, identifica el nombre del relato. Número 2, describe el tipo de pensamiento natural de los personajes. Número 3, explica cómo los habitantes elaboraron sus hipótesis. Número 4, consideras que el médico aplicó la Lepoué. ¿Por qué? Número 5, consideras que los habitantes aplicaron la Lepoué. ¿Por qué? Número 6, menciona al menos una característica de la fenomenología trascendental de Husserl que hayas notado en el relato y que no hayas mencionado en las asignaciones anteriores. Número 7. Agrega un título al relato relacionado a la fenomenología trascendental. Y número 8. Agrega el desenlace o el cierre al relato relacionado a la fenomenología trascendental de Husserl. El estilo de vida de una comunidad de campo es tranquila y colaborativa entre sus habitantes. Cada familia tiene extensiones de cultivos y un gran número de aves de corral y ganado. Un riachuelo que cruza toda la geografía de estas tierras ha sido el recurso para apaciguar la sed de estas familias, de sus animales y para el cultivo y la limpieza doméstica. Hace un mes, sin embargo, comenzó la temporada de lluvias. Los niños se mantienen refugiados en sus hogares al calor del fogón y los adultos ya han cosechado lo previsto y la leche se sigue ordeñando cada mañana. En los últimos días, los niños y algunos de sus abuelitos han estado presentando dolor en sus pancitas. Todo alimento les cae mal. Los habitantes se reúnen para conversar que sus hijos o padres se han enfermado. Observan que los adultos jóvenes no padecen estos malestares de salud. Piensan que enfermaron porque 1. Se trata de indigestión. 2. Los alimentos no fueron bien lavados. 3. Las primeras lluvias ocasionan enfermedades y afectan a los niños y ancianos porque el organismo de ellos es más débil. Ante tal incertidumbre y preocupación, 4 hombres emprendieron el viaje hacia otro poblado para consultar a un médico. Este los escuchó y les dio suficiente brebaje y las indicaciones de cómo suministrarlo a sus enfermos, cuyos malestares fueron pasando así como pasaron las lluvias.
El médico calmó a los pobladores de que no se trata de una enfermedad grave y descartó las hipótesis de si se trataba de un virus que traen las primeras lluvias o alimentos mal lavados, alegando que si los niños se han mantenido al calor del fogón y sus casas están aseadas, estos factores no pueden ser los causantes. Por lo común, los malestares estomacales se producen por alguna indigestión, debido a que los niños y sus abuelitos, al no estar ocupados en actividades al aire libre, les da por comer más. Al año siguiente, a la vuelta de las lluvias, algunos niños comenzaron a sentirse mal. Los adultos notaron que se trataba de los mismos síntomas del año anterior en esas fechas. La única explicación que se planteaban era que las lluvias traen esa enfermedad, porque las madres habían tomado la cautela de lavar bien los alimentos y controlar su nivel de consumo. Algunos adultos emprendieron nuevamente el viaje hacia la comunidad donde vive el médico. En esta ocasión, el médico quiso ver a los enfermos. Los observó y examinó, palpando sus estómagos, escuchando sus quejidos y sintiendo la calentura en sus frentes. Luego, observó el interior de cada hogar, se veían aseados. También observó que las zonas agrícolas estaban cercadas, al igual que la zona de las aves y el ganado. Vamos a ver, ¿qué origina este malestar de salud? Ah, reaccionó el médico. Falta observar el riachuelo. Tras pocos pasos, el médico nota que el agua fluye cristalina. Junta sus manos, recoge un poco de agua y no percibe mal olor. Pero caminando por la ribera, se da cuenta de que la lluvia ha creado surcos por distintas partes que fluyen hacia el riachuelo. De esta manera, el médico infiere que el pozo de donde sacan el agua para sus múltiples usos está seguramente contaminado por las heces de los animales.